Ok, Shabbat Tov a todos nuestros amados que nos siguen por WhatsApp. Queremos darle un caluroso saludo a nuestros ministerios asociados. Rabino Ícaro en Brasil, Manaus, y saludos a la congregación Bet Shalom. Roé César Charri, congregación La Dona y Roy Caracas. Roé David González, congregación mesiánica que está en el oriente de Venezuela. Quisiera hablar hoy de dos puntos, de dos facetas que son bien importantes para la vida eterna. Es la fe o justificación y santidad. Porque cuando hablamos de fe o de justificación, ¿verdad? Justificado pues por medio de la fe, tenemos paz para con Adonai por medio de Yeshua, nuestro Mesías. Cuando hablamos entonces de justificación y hablamos de santificación o de fe y santidad, pues son dos pactos, si podríamos decir así, dos palabras, son dos vivencias que deben estar unidas. Cuando nosotros vemos el pacto con Abraham, ¿verdad? Ahí la idea principal y primordial es la fe y la justificación. Pero cuando vemos el pacto con Moisés, entonces vemos que es la santificación. Por eso la palabra dice arrepentíos y convertidos. La santificación tiene que ver con nuestra conversión, que es diariamente. Pero la justificación o el arrepentimiento, para yo entender que soy justificado y perdonado, pues es el comienzo. Y así pasa en el creyente. Entonces, estos dos puntos que son tan importantes para la vida eterna, tenemos que tomarlo en consideración, sobre todo en estos tiempos, donde vemos, observamos de acuerdo a la Escritura y nos damos cuenta que somos partícipes o seremos partícipes del fin de esta era, y los pasos de nuestro Mesías Yeshua, aleluya, se oyen y viene pronto. Pero no es solo decir que Yeshua viene pronto, sino también tenemos que meditar en la venida de Yeshua y en la postura que nosotros tenemos como novia o como cuerpo del Mesías. No solo es Yeshua viene, sino estamos preparados. Porque uno cuando ve la iglesia o la congregación internacional compuesta por tantas denominaciones, pero que al fin y al cabo representan el cuerpo del Mesías, con diferencias, pero con una igualdad en las doctrinas que son básicas para la salvación. No sé si me voy a entender. Pues uno ve realmente que hay como un adormecimiento y es necesario un avivamiento genuino. Ya muchas veces es raro cuando te hablan de santidad, es raro cuando te hablan de los frutos del Espíritu y cosas tan importantes como estas, que dice: los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, no lo heredarán. Entonces, pareciera que le damos importancia a otras cosas, pero lo que realmente nos va a llevar a la salvación y a la vida eterna, como que la pasamos por debajo o no le damos la importancia. Y aquí debemos de tener mucho cuidado, porque la palabra dice que en los últimos días muchos serán engañados. Habrá falsos profetas, falsa enseñanza, habrá engaño. Y precisamente quiero tocar esos puntos. Cuando vemos la tradición en el judaísmo, los mismos sabios en la antigüedad, ellos decían, antes de la llegada del Mesías, habrá la existencia o una época de caos, sufrimiento, falsedad. Y después es el comienzo de una nueva era de paz, armonía y justicia. Por supuesto, nosotros entendemos que es el milenio. Porque Yeshua, pues, cuando venga, se sentará en Jerusalén, ¿verdad? Establecerá su reino y habrá 1000 años de paz, que representa ese sábado milenial, ¿no? Que es paz, que es descanso. Otra parte del Talmud, por ejemplo, Sanedrín 98a, y también el Tratado de Sotá 49, dice: en los tiempos del acercamiento del Mesías, ¿no? Dice la tradición, la insolencia aumentará, y eso lo vemos. La insolencia, la
la mentira. Tú ves a los líderes mundiales, ya no tienen ni vergüenza, cómo se contradicen, cómo se burlan del pueblo. Entonces dice, la insolencia aumentará y los altos costos se aumentarán. Y vemos una inflación a nivel mundial y vemos un problema de la economía a nivel mundial. Y estamos hablando de que esto es un escrito que tiene muchísimos años atrás, cientos de años, cuidado si miles de años. Los costos se acumularán, a pesar de que la vid da su fruto. Sin embargo, será costoso. La monarquía se convertirá en herejía y no habrá nadie para reprender sobre esto. Poco a poco, como que va cayendo la voz de la palabra. Y justamente, precisamente ahora lo encajonan a uno por medio de unas redes sociales, como decía el pastor Rudy Gracia, porque al final lo que quieren también es controlar lo que tú dices. Bueno, y sigue diciendo, la monarquía se convertirá en herejía y no habrá nadie para reprender eso. El lugar de reunión de los sabios se convertirá en lugar de promiscuidad y la sabiduría de los escribas se pudrirá. O sea, no habrá sabiduría, no habrá palabra limpia, pura, santa, que alimente el alma y el espíritu. Y la gente que teme al pecado será repugnada. Y eso pareciera que es así. Y la verdad estará ausente, la interpretación alternativa de la verdad. La verdad estará ausente. La palabra de Yeshua dijo que por causa de la maldad, por esa maldad es por falta de la Torah, maldad, hacedores de maldad, los que no tienen ley, por falta de la palabra, el amor de muchos se enfriará. Y prácticamente es lo que también los sabios están hablando y están afirmando con respecto al tiempo ante la venida del Mesías. La verdad se dividirá en grupos y cada grupo pensará que tiene la única verdad, mientras que la verdad estará oculta. La verdad, en esencia, estará oculta. Entonces es como un adormecimiento, es como que pasaron un switch y entonces la gente se va a ir por otras cosas, cuando hay una verdad que permanece para siempre. El pacto de Abraham permanece para siempre, el pacto de Moisés permanece para siempre. Ahora, por supuesto, Yeshua renueva el pacto de Moisés, por eso es que el Nuevo Testamento se llama pacto renovado, pero es lo mismo. Por eso Yeshua dijo, dice de Moisés, de mí escribió Moisés. Yohana o Juan capítulo 5 verso 45. Y cuando habla de Abraham dice que Abraham le conoció. Eso está en Juan capítulo 8 verso 56. Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Pero justamente Abraham y Moisés, justamente fe y santidad, justificación y santificación. Entonces la verdad estará oculta. Por eso Yeshua dice que habrá falsedad, que habrá falsos maestros, falsos profetas, que serán engañados aún, si fuera posible, los escogidos. Ausencia de verdad. Los jóvenes avergonzarán la cara de los mayores. Los mayores se pararán ante los menores. Será al contrario. Usted sabe que en la tradición, ¿verdad? Cuando entraba un anciano, se paraban por respeto. Ahora va a ser al contrario. Los enemigos de un hombre serán los miembros de su hogar. Eso lo dijo Yeshua. La cara de la generación será como cara de un perro. Entonces, nosotros cuando vemos esto nos damos cuenta que calza de alguna manera con lo que Yeshua también dijo en Mateo capítulo 24. Lo que quiere decir que estamos en los tiempos finales y Yeshua viene pronto. Pero la otra pregunta es, ¿cómo está, estoy hablando de las comunidades en general, cómo está la Iglesia universal para la venida del Mesías? ¿Cómo está nuestra fe y cómo está nuestra santidad? ¿Cómo está la justificación y cómo está la santificación en el cuerpo del Mesías? Si Yeshua viniese mañana, porque nada más nos quedamos ahí, Yeshua viene, Yeshua viene, Yeshua viene, y es verdad, viene, y yo lo digo, Yeshua viene, pero lo otro es
cómo estamos nosotros para su venida. Porque si Yeshua viniera ahorita y encuentra una iglesia universal dormida, sería bien lamentable. Entonces, todas estas cosas que están pasando, precisamente es el Señor llamando la atención del pueblo para que miremos a los cielos, para que levantemos nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Levantemos nuestra cabeza y nos acordemos del que vive por los siglos de los siglos. Entonces, la fe sin santidad no camina, y la santidad sin fe tampoco camina. Son dos cosas que van de la mano. Y eso mismo pasó al principio, y es lo que pasa en cualquier creyente. Lo primero que el Señor siembra en el creyente, pues es lo que hace que nazca en él es la fe. O sea, yo creo que Yeshua es el Mesías, yo creo que Él me perdonó y su sangre me limpia de todo pecado. Eso es fe. Pero después viene la conversión, que es la santificación, y es todo lo que el Señor le da a Moisés. Entonces, por ejemplo, en Hechos capítulo 15, que es cuando hay esa reunión tan importante, porque los judíos se dan cuenta, el pueblo del Señor, que los gentiles también tienen derecho a la vida eterna. Dice, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Desde tiempos antiguos el Señor había dado la palabra de la promesa también para las naciones. Que las naciones también formarían parte de Israel, entienda. Vamos a llegar a un momento donde el mundo se va a dividir, los creyentes se va a dividir con Israel y sin Israel. Los que aman a Israel y los que aborrecen a Israel. La única manera de nosotros amar correctamente a nuestro pueblo es a través del Espíritu Santo. Porque ahorita mismo hay judíos que están en contra de la tierra de Israel. Dicen que no puede ser, etcétera, etcétera. Pero no me voy a ir por allá, sino que quiero plasmar la idea de esta manera. El Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, va a poner en la Iglesia Universal, o está poniendo y seguirá poniendo aún de una forma mayor, el amor a Israel, porque el Señor, que es Espíritu, que es vida, el Espíritu Santo, que es Adonai, que es Dios, pues no te va a decir lo contrario cuando el Señor ama a su pueblo con amor eterno. Entonces allí va a haber una gran diferencia, y por eso es que la verdad estará oculta. Por eso es que es un poco difícil ver a creyentes que por medio de la fe en un judío llamado Yeshua entran en el pacto de Israel, pero están en contra de Israel, porque la verdad no le ha sido revelada completamente a sus corazones, y oramos por ellos para que el Señor les bendiga y los traiga a la verdad y a la razón. Entonces dice, para que el resto de los gentiles adoren al Señor, invoquen el nombre del Señor. Antes no podían, pero ahora sí, completamente, en la Sucá de David, en la casa de David, en el reinado de David, que se refiere también a Yeshua. Entonces la salvación está llegando a las naciones, la palabra que el Eterno le dio a Abraham se está cumpliendo y ellos lo están viendo delante de sus ojos. Y por eso es que dicen, no hay diferencia entre ellos y nosotros. Entonces, ¡pum!, viene la revelación, viene la luz. Y hay estas afirmaciones. Y el verso 19 dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba, importante, se les escriba. Esto es una halajá mesiánica. Esta es la decisión que toman aquellos creyentes en el Mesías cuando ven que las naciones, cuando ven que los idólatras están viniendo al Mesías y son aceptados, el Espíritu Santo también cayó sobre ellos, ya no hay diferencia, ellos también van a ser salvos, ellos también pertenecen al pacto. Entonces escriben y le dicen, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba, ¿verdad?, que se aparten de contaminación, de ídolos, fornicación, de ahogados y sangre, porque todo esto estaba vinculado con prácticas paganas. Entonces lo primero que hacen es dar la instrucción para que los gentiles dejen el paganismo y la idolatría y se lo escriben para ellos comenzar
Si yo contextualizo esto ahorita, en la Iglesia Universal para comenzar a tomar clases de catecúmeno en la sinagoga. Yo quiero que usted entienda, y por favor, entiéndame en el buen sentido de la palabra, que el Evangelio comenzó en Israel con unos judíos que Yeshua los discípulos y les dijo que fueran a las naciones hasta lo último de la tierra, empezando por Jerusalén, Judea, hasta lo último de la tierra. No todos los judíos negaron a Yeshua, no todos los judíos le dieron la espalda a Yeshua. Hubo un remanente fiel que también fue a las naciones y predicó a las naciones, y los gentiles vieron la luz. Y la palabra lo dice, que escoge a Israel para hacer luz a los gentiles, luz a las naciones. Y sigue diciendo que se aparte entonces de fornicación, lavado de sangre, etc. Y después el 21 dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien les predique en la sinagoga, donde es leído en cada día de reposo. Entonces, los gentiles, cuando recibían la verdad, cuando eran justificados, entonces ellos tenían que empezar una santificación. Por eso yo estoy hablando de lo que es la justificación y la santificación, la fe y la santificación. Ahora, porque la palabra es la misma ayer, hoy, por los siglos. Entonces, ¿y cómo ellos iban a ser santificados? ¿Cómo entraban ellos en ese proceso de arrepentidos y convertidos? Los gentiles se arrepintieron. Ahora, ¿cómo se convierten? ¿Cómo se van santificando? Por medio de la palabra. ¿Y qué dice? Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Entonces los gentiles, cuando aceptaban de Yeshua, ¿a dónde iban? A la sinagoga, para que los judíos le enseñaran la palabra. El Nuevo Testamento no estaba escrito cuando eso. Los judíos, por medio del Espíritu Santo, reciben la revelación de la salvación, se les abren los ojos, ven que los gentiles también vienen a la salvación y les dicen, no, vamos a prohibirle esto para que se aparten de la idolatría y del paganismo, y vengan entonces cada Shabbat para nosotros entonces enseñarle la ley de Moisés. Bajo la interpretación por el Espíritu de una gracia que Yeshua vino a derramar sobre todos nosotros. Y entonces eso que ellos están viviendo es lo que se está escribiendo, y hoy nosotros la podemos leer y entendemos que es el nuevo pacto o nuevo testamento. Otros versos de la Biblia dicen, por ejemplo, Hechos capítulo 13, verso 42, cuando salieron ellos, ¿quiénes? Los gentiles. De la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Los gentiles les rogaron a los judíos, sígueme enseñando la Torá, sígueme enseñando cómo yo puedo santificarme, sígueme guiando en la verdad, sígueme enseñando lo que Yeshua dijo que también nos enseñaran a nosotros. Esta situación que se vivió en la antigüedad, esa unidad de los gentiles con Israel en un mismo espíritu, adorando un mismo Mesías, es lo que nosotros también veremos en los últimos tiempos antes que venga Yeshua. Yeshua, para que venga, tiene que encontrar a su novia unida, a su pueblo unido, porque Él derramó su sangre preciosa tanto por los judíos como por los gentiles y por el Espíritu. Entonces, aleluya, nosotros podemos decir Abba Padre. El judío puede decir Abba Padre y el gentil puede decir Abba Padre, porque hemos nacido del Espíritu por medio de la palabra y por medio de la verdad. Si yo estuviera oyendo esta palabra, yo pido un grito y digo aleluya, se ha revelado a nuestras vidas el misterio del Evangelio. Lo que hablaba Pablo, lo que hablaba Rab Shaul, el misterio del Evangelio. Y como estos, hay otros versos bíblicos que afirman que los gentiles venían a los judíos para que los judíos le enseñaran la Torá, le enseñaran la Biblia. Entonces hay una gran diferencia. De hecho, hubo separación en el pueblo. La palabra dice que, por ejemplo, en Hechos capítulo 14, verso 4, que la gente de la ciudad estaba dividida, uno con los judíos y otro con los apóstoles. Como que si yo dijera ahorita, la gente en el mundo está dividida. Uno con los judíos tradicionales que no aceptan a Yeshua y otros con los mesiánicos que aceptan a Yeshua, porque es que somos un solo pueblo. Entonces,
Los huesos se unen a sus huesos, dice la palabra. El Espíritu está soplando y los huesos se unen a sus huesos. Y por eso hay un despertar en las naciones. Hay un despertar entre los creyentes de la Iglesia Universal hacia Israel. Ese despertar lo ha traído el Espíritu Santo porque es necesario. Y de la misma manera que pasó en aquel entonces va a pasar ahora. Porque el Señor escogió a su pueblo y les dijo: ustedes son los que me van a dar la bienvenida y no me van a ver más, dice Mateo 21, sino cuando se diga entre vosotros Baruch haba b'Shem Adonai, que significa bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces Israel va a despertar, las naciones van a despertar, nos vamos a unir como un solo pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Y entonces Israel dirá: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el Señor vendrá, el Señor peleará por su pueblo. Tú también eres parte de Israel si confiesas que Yeshua es el Mesías. Romanos, olivo silvestre y olivo natural. Hubo un amado en las redes sociales que dio unas apreciaciones tan bonitas de Israel. Y yo me gozo cuando veo una persona clara con la palabra. Y se trata del hermano Miguel Díaz, un buen expositor, no sé si es pastor. Él dice lo que yo le dije anteriormente: el mundo se va a dividir en dos, los que están a favor y en contra de Israel. Dice: así probará el Señor a todos los habitantes de la tierra para castigar o bendecir, para maldecir o bendecir. El Espíritu Santo nos llevará a amar a Israel. Tú vas a amar a Israel y vas a entender que forma parte de Israel porque el Espíritu Santo te lo va a revelar. Ya no es que mira, que tú sabes, el Espíritu Santo te va a revelar y vas a estar del lado de Israel. No vas a estar de otro lado. Porque el lado de Israel es el lado del Dios de Israel. El lado de Israel es el lado del Dios de Jerusalén, como dice la palabra en el libro de Crónicas. Habla del Dios de Israel, pero también el Dios de Jerusalén. El Adonai de Israel, pero el Adonai de Jerusalén. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo estuve en Israel, yo conocí a Hanok. Hanok es un judío mesiánico hoy, que en aquel entonces le estaba encargado del Moshav Yad Esmonah, junto con un venezolano llamado Salo Capustra, que también lo conocí en una fiesta de los tabernáculos. Pero Hanok nos dijo que en la guerra de los 6 días, él fue el encargado, fíjese lo que hace el Señor, fue el encargado de abrir la puerta de Sión. Y por ahí fue donde pasó el ejército israelí. Después de que Adriano los expulsó, ¿verdad? En el año 132, si mal no recuerdo, que cuando se levanta Bar Kokhba, que hay la revolución de Israel, etcétera, etcétera, y vino Adriano, exterminó una cantidad inmensa de judíos, etcétera, etcétera, y desde ahí fueron esparcidos hasta el año 1948, cuando Israel nace como nación, y en la guerra de los 6 días vuelven a pisar Jerusalén. Entonces él nos dice que cuando ellos entraron, porque tuvo que poner unos explosivos en la puerta, la primera no abrió, y en esa balacera puso la segunda, y la segunda sí abrió, y empezaron a entrar los tanques del ejército de Israel. Y cuando llegaron a lo que es hoy en día el Muro de los Lamentos, él dice que aproximadamente las 3 hileras de las piedras estaban puestas, pero eso era un lugar de desecho, y las otras piedras estaban en el suelo. Y eso entonces fue levantado, y es un lugar hoy donde pues el pueblo de Israel va y puede orar. Sin embargo, les digo esto porque hay una guerra de los 6 días, pero para mí, si yo lo expongo de una forma más amplia, la guerra de los 6 días todavía está. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice que un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Y aquí los rabinos en el Talmud están diciendo que el mundo durará 6.000 años, ¿verdad? 6.000 años, y el año 7.000 pues es un año de paz y de Shabbat. Lo que quiere decir entonces que seguimos en la guerra de los 6 días. Este milenio número 6 es el día número 6 donde el Señor sigue peleando a favor de Israel, y donde Israel siempre ganará las batallas, porque el mismo Rey de Gloria, aleluya, Yeshua,
vendrá y peleará a favor de su pueblo. Ezequiel 38 dice que descenderá fuego del cielo y los consumirá, e Israel los estará sepultando durante 7 meses. Entonces, la guerra de los 6 días, si yo lo expongo de una forma más amplia, simbólicamente todavía está, porque hay guerra en Israel. Estamos en el año 6000, pronto a terminar, porque el Mesías viene pronto, y el año 7000 será el año de Shabbat y de reposo en toda la tierra. Esto con respecto a los creyentes. Entonces debemos tener bien claro lo que es la justificación, la santificación y la unidad que debemos tener con el pueblo de Israel, que no va a venir porque nosotros lo repitamos no, eso está viniendo y viene por el Espíritu, porque tiene que ser así antes que Yeshua venga. ¿Qué es fe? ¿Qué es santidad? ¿Qué es justificación? ¿Qué es santificación? La fe que viene por el oír la palabra. La fe, que es lo que yo creo, que me lleva a la justificación y a la vida eterna. Perfecto. Los creyentes, acá en Hechos, ellos creyeron, pero después se les dio la Torá, porque es leída todos los Shabbat. Y la Torá, que es lo escrito, pues entonces te va llevando a la santificación. Por eso es que hay niveles de santidad. En la medida que tú comprendes, entiendes y el Espíritu Santo te revela, entonces tú serás más cuidadoso de decisiones, serás más cuidadoso de acciones, serás más cuidadoso en el caminar de tu vida, porque tienes el conocimiento, porque el Espíritu Santo te revela. Hay cosas que no convienen y cualquiera te podría decir, si conviene, dale, hazlo. Y voy al caso pues de algunos creyentes, y esto lo digo, escuche, no por crítica, pero esto a mí me pone a pensar, porque decimos, Yeshua viene, Yeshua viene, Yeshua viene. Wow, si Yeshua viene mañana, hermano, ¿cómo está el pueblo del Señor? ¿Cómo está el cuerpo internacional del Mesías? ¿Está avivado para esperar al Mesías? ¿Sí? ¿O está dormido? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Y a veces uno dice, wow, cuánta falta hacen los mensajes de Gigi Ávila, por ejemplo, de Eugenio Jiménez, de Jorge Raskin. Arrepentidos, convertidos, santidad, la humillación, la humildad, busquen el rostro, sigan en santidad. Y eso es lo que a uno le decían siempre y siempre y siempre y siempre. Y es lo que dice el Señor. Es lo que dice el Señor. La Parashá Kedoshim, Levíticos 19. Esto no es algo nuevo. No hurtarás, no engañarás, no mentirás el uno al otro. Esto es santidad, señores. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando el nombre del Señor. Esto es santidad. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en la casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, delante del ciego no pondrás tropiezos. Esto es santidad, que viene precisamente por el conocimiento. Santidad, ser santo es apartarme. Yo no puedo ser santo si como de lo bueno y de lo malo, que fue lo que pasó con Adán. Adán perdió el concepto, la relación de Adonai, que es santidad. Y el Señor le dijo, el día que comas de lo bueno y lo malo vas a morir. Come nada más de lo bueno. Come el árbol de la vida y de los árboles que yo permito que tú comas, pero no comas de lo otro. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Eso es santidad. No andarás chismeando entre tu pueblo. Eso es santidad. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Cuando tú hablas y lo maldices, lo estás asesinando. Eso es santidad. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Eso es santidad. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos. Todo esto es santidad. La honra al Señor. Y pareciera que estuviéramos pendientes de cualquier otra cosa, menos de justificación y santificación, que van de la mano y lo que nos lleva a la vida eterna. ¿Qué les decía yo? Y quiero terminar con esto. Y repito, quiero hablar con responsabilidad. Y
Y lo que quiero decir con esto es que me pone a pensar. Y me pone a temblar, ¿sabes? Por ejemplo, el caso de nuestro del predicador Benny Hinn. Benny Hinn, después de tanta presión en días anteriores, meses, años anteriores, él admitió ser patrón de arte del Vaticano. Inclusive él dijo, pues me llamaron del Vaticano, me dieron este cargo y tuve que viajar a Roma en unas informaciones que él da, unas apreciaciones. Y pues entonces tenemos a un predicador de masa, ¿verdad?, internacional, famoso, con multitudes, que es patrón de arte dentro del Vaticano. Entonces, ¿cómo puede tener comunión la luz con las tinieblas? ¿Cómo pueden estar dos juntos que no estuvieran de acuerdo? Entonces la palabra sigue siendo la misma: justificación y santificación. La santificación se expresa también en mi vida. La gente cree que santificación es esta con una carita así: aleluya, gloria, Señor, aleluya, amén. Ay, soy santo, santo. Señores, por favor, eso va adentro, adentro. Yo mismo entonces me pongo a meditar en esto y digo, wow, qué cosa tan delicada. Yo no lo haría. Porque el Señor dice en Apocalipsis, salid de allí, pueblo mío. ¿Por qué lo señala como Babilonia? Babilonia, Lebalbel en hebreo significa confusión. ¿Sabe? La confusión viene cuando hay falta de luz. Y por eso Mateo 24, y la misma tradición está diciendo que la verdad faltará, no habrá verdad. Entonces quieren decir que la admisión del cuerpo del Mesías en el Vaticano y el amor y todo esto, es el Señor que lo está haciendo. El Señor lo está permitiendo porque el Mesías viene pronto. Pero eso no es santidad. Santidad precisamente es apartarse. El Señor apartó la luz de las tinieblas. Entonces, ¿cómo es que hay esta situación? Y eso es lo que me pone a pensar. Eso es lo que me pone a temblar. ¿Cómo está la iglesia internacional para la venida del Mesías? ¿Será que se nos ha olvidado lo que significa santidad? Por eso es que el Señor manda que se repita y se repita y se repita y se repita. Ahora, el Señor, cuando habla en Apocalipsis 17, habla de la gran ramera y habla de Babilonia y dice, ¿quién es Babilonia? Dice que también pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Apocalipsis capítulo 17, verso 14, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Entonces, si el mismo Señor va a pelear con ellos y los va a vencer, ¿cómo es que tú me dices que estás junto a ellos y tienes un cargo dentro de ellos? Que me cuplan. Entonces le invita a un representante del Vaticano. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, aleluya! Esto lo está haciendo el Señor. Esto no lo está permitiendo el Señor. Pero eso no lo está haciendo en su voluntad agradable y perfecta. Entonces, estas cosas me ponen a pensar. ¿Por qué? Porque habrá escasez de la verdad. En los últimos tiempos, ciertamente habrá guerra, ciertamente habrá problemas, ciertamente habrá terremotos, ciertamente habrá muchas cosas, pero también escasez de la verdad. Entonces parece que hoy los que dicen la verdad, bueno, son odiados y se no sabe nada. Pero los que te llenan de mentiras, eso sí saben bastante, porque el pueblo no tiene discernimiento y no oyen, su espíritu está adormecido y no oyen la verdad. Eso fue lo que dijo Yeshua de los fariseos: ustedes no aceptan mi palabra no tiene cabida en ustedes, pero mi palabra es verdad. Dice que Nicopla muy contento, fue para el Vaticano una foto con, qué bueno, el Señor es tan bueno, es tan lindo. Sed santo porque yo soy santo. Justificación y santificación van de la mano.
fe y santidad van de la mano para la vida eterna. Cantante Marcos Witt, por ejemplo, representante de Creces. Creces es una abreviación que significa Comunión Renovadora de Evangélicos y Católicos en el Espíritu Santo. Esto a mí me pone a temblar. Esto a mí me da temor. Y yo, wow, Señor. Y cuando usted se mete, lo que yo estoy hablando es lo que sale de la boca de ellos. No estoy hablando de más, me lo estoy señalando. Y por eso no he emitido juicio, sino que he dicho, yo no lo hago ni estoy de acuerdo con esto. Y me pone a temblar y a pensar. Marcos Witt dice, bueno, ahora sí voy a aprender. Cuando estaba en la reunión con los curas, ahora sí voy a aprender de este nuevo camino, porque el otro ya lo conozco. Que el Señor nos ayude. Todo esto está pasando, ¿sabe por qué? Porque Yeshua viene pronto y Él lo dijo, que muchos iban a ser engañados. Él lo dijo, terremotos y guerra. Él lo dijo, pestes y hambre. Yeshua lo dijo. Y cuando ven todas estas cosas, levanten su rostro, clamen al Señor. Hablar de la santidad. Señora, santidad no es no haber pecado nunca porque eres mentiroso. Santidad es tener un corazón humilde, dispuesto a reconocer mi falla, mi pecado, confesarlos, pedir perdón y caminar correctamente. Eso es santidad. Porque tenemos una tendencia al mal que golpea, que nos molesta y que algunas veces somos partícipes del mal. Pero ahí está el Espíritu Santo redarguyendo. Eso es santidad. Un corazón contrito para yo poder ser redarguido y caminar correctamente. Eso es santidad. Reconocer que he fallado. Eso es santidad. Santidad no es que tú te la des de santo. No es que tengas carita de... Eso no es santidad. Hay un pastor que habla de una canción de Marcos Witt. Y yo la oí. Y cuán bello es el Señor. Bueno, él hace sus afirmaciones. Lo que a mí me impresionó es cuando ponen al revés parte de esa canción. Al revés dice, recibe la luzbel, recibe la luzbel, recibe la luzbel. Se ha hablado mucho de esto. Que fue una hechicera quien lo escribió, etcétera, etcétera. Pero, señores, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces, estas cosas me ponen a pensar. Que el Señor nos ayude a permanecer en la verdad y a poder decir la verdad, porque tenemos una gran responsabilidad de decir la verdad, de no callar algunas cosas. Por supuesto que el Señor nos va a juzgar a todos. Pero yo no puedo estar de acuerdo con esto porque esto no es bíblico. Esto no es verdad. Hay escasez de palabra, hay escasez de verdad, escasez de sacerdocio. Y eso es lo que quiere a Satán. Tanto se habla, por ejemplo, de Rich Warren, ¿no? El que escribió Una vida con propósito. Él dice pues que es el pastor de K. Rupert Murdoch, masón grado 33, multimillonario con muchísimas empresas. El canal de Fox es de él y otros canales, etcétera, etcétera. Pero también canales pornográficos asquerosos, sucios. Y se interesó pues en la impresión, y aquí voy, de la nueva versión internacional. Y esta versión internacional, nueva versión internacional, es una blasfemia que Satanás está utilizando porque es escrito en unos años, pues va a ser creído por muchos y lo van a alejar de la verdad. Habrá escasez de verdad. Y nosotros, como responsables, pues tenemos que advertir al pueblo algunas cosas. Bueno, yo voy a tener cuidado cuando lea esto porque yo no sabía, o mejor dicho, sí había oído algo, pero
esto es más grave de lo que yo pensaba. Casualmente, pues, él es dueño de Sonderva, que es una empresa que publicó el libro de Una vida con propósito del pastor Rich Warren. La cosa es que eso queda así y pues este señor no se arrepiente. Hablo de Rupert Murdoch. No se arrepiente, no dice nada, sino que bueno, sí, él es mi pastor, aquello, el otro. Entonces, wow, hay cosas que no convienen. Hay cosas que no convienen. No convienen por no traer confusión a aquellos que están dando los primeros pasos del Evangelio. Entonces, lo cierto es que esta blasfemia, esta Biblia blasfema, Apocalipsis, por ejemplo, 1:11, le quitan yo soy el alfa y la omega. Entonces, Satanás está hablando, porque muchos de los que colaboraron en esto fueron teólogos, pero otros fueron gente pervertida sexualmente. Le quitaron en Mateo 25:13, le quitaron cuando dice en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esa frase se la quitaron, usted lo puede verificar en internet. Mateo 18:11 lo quitaron por completo cuando dice el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Lo quitaron, no existe. Entonces está Mateo 18:10 y después está Mateo 18:12. El 11 no existe. Entonces usted se da cuenta cómo Hasatán está haciendo todas estas cosas. Y entonces, ¿cómo es posible que veamos a líderes del cuerpo del Mesías envueltos en estas situaciones? Y uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Justificación y santificación van de la mano. Apocalipsis 5:14 le quitan al que vive por los siglos de los siglos, porque Satanás no quiere que se le dé la gloria al que vive por los siglos de los siglos. Juan 16:16 le quitaron porque yo voy al Padre, etcétera, etcétera. Hay muchísimos versos bíblicos, no sabía que había tanto. Pero es un instrumento de Satanás que está utilizando en estos tiempos, aparte de todo lo que estamos viendo, y Yeshua no nos los advirtió a cada uno de nosotros en su palabra. Entonces, para finalizar, me entristece tener que ver todas estas cosas y a muchos creyentes y líderes internacionales jugando o con posiciones que en mi opinión no son correctas porque no son bíblicas, cuando el Señor más bien nos dice que nos apartemos de ella, salir de allí, pueblo mío. Entonces yo voy a ir allá. ¡Wow! Que la verdad resplandezca en nosotros. Que el Espíritu Santo, que el Ruach HaKodesh nos ayude a caminar en la verdad que nos dio Yeshua. Señores, Yeshua viene pronto. Señores, tenemos que prepararnos para su venida. Los estándares de santidad hoy en día no son los que dice la Escritura. No son los que dice la Escritura. Y usted sabe muy bien que hay un adormecimiento en la Iglesia Internacional, en el cuerpo del Mesías. Por eso es necesario que el Espíritu sople para que busquemos al Señor, nos unamos como Yeshua quiere y digamos entonces Baruch haba Beshem Adonai, o Maranata, Cristo viene, las naciones, y unidos al mismo Espíritu de santidad, venga entonces nuestro amado Yeshua. Seamos arrebatados lo que vamos a ser arrebatados, los muertos resuciten, como dice su palabra, y estemos en las nubes con Él. Y después vengamos a reinar en el año 7000, ese Shabbat de paz universal. Que el Señor les bendiga. Lo que me queda decirles, señores, oremos mucho unos por los otros y pidámosle al Espíritu Santo que siempre nos guíe a toda verdad para no perder esta salvación. Shalom.